Bueno, nos encontramos con nuestro primer invitado. Él es el doctor Carlos Tubino Arias Schreiber, ex congresista de la República. Doctor Tubino, muy buenas noches. Le saluda Mercedes Morocho. Qué placer tenerlo acá. Sí, muchas gracias por la invitación, Mercedes. Ante todo, un saludo especial a ti por el Día de la Mujer y a todas las damas que nos están escuchando y en general a todas las damas del Perú. Muy bien. Doctor Tubino, queremos preguntarle acerca de este tema del voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres. ¿Usted cree que prospere? Porque han habido tantas manifestaciones, de apoyo, digamos, ¿no? Y para que tampoco se prospere el tema de la moción de vacancia. Pero vamos en todo caso por el voto de confianza. ¿Usted cree que le den o no el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres? Sí, ante todo, Mercedes, decirte que no soy doctor, soy vicealmirante retirado de la Marina y bueno, y es congresista, como bien se ha mencionado. Fíjate, estamos en un momento crucial en el Perú. Este voto de confianza al cuarto gabinete realmente encuentra al país totalmente polarizado. Vivimos ya desde hace un tiempo largo en una constante situación crítica en el aspecto político. El Perú no puede continuar en esta situación. Desgraciadamente, el gabinete Torres se presenta en esta oportunidad ante el Congreso de la República con varios ministros cuestionados. Realmente yo creo que se le falta el respeto a todos los peruanos, a los profesionales, a los muchachos, a las chicas que estudian, que, mira, están en las universidades, etcétera, etcétera, institutos técnicos para sacar adelante una profesión, y sin embargo, este gobierno del señor Castillo no respeta el profesionalismo. Y encontramos, como nunca lo habíamos visto en el Perú, a ministros en los más altos niveles del Estado peruano liderando a muchísimas personas que realmente tienen graves cuestionamientos de conducta personal y sobre todo también en los aspectos profesionales. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Tenemos como por lo menos 6 ministros cuestionados, pero por otro lado, nuestra legislación genera todo un problema en el Congreso de la República, porque ahora lo que tenemos es que se tiene que definir si se le da el voto de confianza o no a este gabinete, y con ello, con 2 votos de confianza rechazados, se puede cerrar el Congreso. Son las cosas que tenemos y que deberían cambiar en el Perú, en nuestra Constitución. Sí, vicealmirante, efectivamente, vemos que se podría cerrar el Congreso, pero ¿usted cree que esta noche o quizás en las próximas horas se dé este voto de confianza? ¿Existirá la voluntad de dar el voto de confianza a este gabinete? Mira, esto se va a votar el día de mañana. Si estuviera en el Congreso, no le daría la confianza a este gabinete. Y espero que el Congreso tenga la valentía de hacer lo mismo, porque ya como lo dije al inicio, es el cuarto gabinete y se está faltando el respeto a todos los peruanos. Esto no debe continuar. El gobierno debe entender de que debe nombrar ministros a personas que sean de lo más distinguidas de nuestro país en el aspecto profesional. Hay gente, por ejemplo, de izquierda, este gobierno de izquierda, muy respetable, gente muy profesional que podrían estar ocupando esas funciones y no esta gente improvisada que por temas netamente políticos están ahí. Y sobre el tema del pedido de la moción de vacancia, ¿se alcanzará la votación? Mira, realmente es difícil que se pueda alcanzar los 87 votos que se necesitarían para el tema de la vacancia del presidente Castillo. Realmente sí debería ser vacado, también estoy de acuerdo con eso, pero no tenemos esos votos en esta oportunidad. Lo mínimo que se está tratando de hacer con esta moción de vacancia que se ha presentado ante el Congreso de la República es que el presidente Castillo se vea obligado
a presentarse ante el Congreso a absolver todas las dudas que tenemos millones de peruanos, porque lo que hemos visto últimamente en multitud de actos sospechosos de estar involucrado en actos de corrupción el presidente Castillo, realmente es un tema que los peruanos estamos hartos, por decir con una palabra un poco más dura. Sí, efectivamente, en tan poco tiempo hemos visto muchos hechos de corrupción que quizás comparado con otros gobiernos pues demoró mucho en destaparse, ¿no? La corrupción es parte de lo que digamos nos corresponde en estos últimos años, vicealmirante Tubino. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para poder combatirla? Porque vemos que cada gobierno viene consigo o conlleva consigo una cuota grande, ya no diríamos mínimas, una cuota grande de personajes que están muy ligados y enraizados en el tema de corrupción, de mafias, de organizaciones criminales. ¿Qué es lo que se debe hacer? Mira, Mercedes, lo que acabas de mencionar es muy grave para el Perú. Y estamos con todo un problema relacionado a la corrupción donde se pierden miles de millones de soles anuales, que está enquistada en todo el país, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en el gobierno nacional, en el Congreso, en diferentes entidades del Estado. Y entonces realmente esto es una llamada de alerta a los peruanos, que el gran problema que tenemos es el tema relacionado a la educación. No solamente a la educación que recibimos en los colegios, en las universidades, en nuestras casas. No puede ser que en el Perú sigamos con este tema con relación a la corrupción. El Perú no va a poder llegar a las metas que podríamos llegar con corruptos. Y entonces hay que ser muy drástico en esto. Corrupto que se encuentra en el Estado, corrupto que debe ir a la cárcel. No puede ser que la Fiscalía, el Poder Judicial, demore tanto tiempo para definir si una persona es corrupta o no. Y nos pasamos años y años investigando a uno, investigando al otro. Esto no puede ser. Esto tiene que ser una justicia que actúe con rapidez, si no, no es justicia. Y ese es un grave problema que tenemos en nuestra democracia. Vicealmirante Tubino, elecciones que existen, elecciones que digamos, comienzan a conformarse o a confabularse estas mafias, organizaciones criminales para poder llegar al poder. Y se lo digo de forma concreta, porque yo acabo hace algunos días de postular como representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, y bueno, se dice, ¿no?, para que nadie se sienta afectado, que existen organizaciones que lo primero que hacen es solventar ciertas candidaturas. No voy a decir nombres para que nadie se sienta afectado, pero cuando yo hablaba en un debate con los 7 integrantes, algunos se dieron por aludir. Dijeron, ¿cómo es posible que hables de corrupción y de mafias, etcétera? Pero es lógico, porque si una candidatura, como en mi caso, costaba 8.800 soles, una inscripción que fue el doctor Almirante Tubino, vicealmirante Tubino, el año pasado, para mí, pagar una persona que es madre de familia, abogada, golpeada por una pandemia, pagar 8.800 soles lo tuve que pagar en un préstamo a 4 años. Y pagar, por supuesto, una campaña millonaria era simplemente pues inaudito. Entonces, hemos visto pues un despliegue, y lo sabemos. Yo hablo no tan solo como abogada, sino como comunicadora, que era voz populi, que existían mafias o grupos que se agrupan pues para hacer una bolsa común. Y eso se replica en los diferentes lugares donde la gente trata de postular. Y por supuesto no llegan, no digo pues que yo soy la persona más honesta del mundo. Algunos dicen que tengo virtudes, en fin. Pero, digamos, esto se replica. Entonces, esto no es un suelo parejo entre las personas que quieren postular lícitamente, que no le quieren deber nada, que no quieren empeñar su voto, como en mi caso, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora me van a dar el tema de cebolla segunda accesitaria. Pero en fin, pero personas que no quieren empeñar su voto, y lo mismo se replica en el Congreso, se replica en las elecciones municipales, en las regionales. Entonces, estas mafias están enquistadas. Entonces, luchar contra ellos es algo titánico, ¿no? Es luchar con un Goliat contra pues, 50.000 mafiosos. Por eso, eso es el comentario que le hacía.
mucho lo que cuentas, porque la verdad que desconocía lo que acabas de mencionar con relación a estas últimas elecciones en el Colegio de Abogados. O sea, me llama la atención lo que acabas de decir. Pero por otro lado, sí, efectivamente... Pero claro, como yo digo, vicealmirante, perdón, diciendo las cosas, ¿no? Para que no se sientan ofendidos algunos. Porque el día del debate todo el mundo se siente ofendido. Ay, Mercedes, ¿cómo puedes decir eso? Que aquí no hay mafiosos, no hay corruptos. Pero lógico, si tú ves unas campañas que despliegan totalmente millonarias, entonces te pones a pensar, dices, hablas y sabes pues cómo se manejan las cosas. A eso iba el comentario, disculpe que lo ponga. Sí, no, todo lo que mencionas realmente le hace daño a la democracia, porque efectivamente acá lo que necesitaríamos, por ejemplo, en el Perú, hablando del aspecto político, es partidos políticos bien constituidos, donde un joven entre a hacer carrera política en un partido político, donde sea elegido como regidor en una oportunidad, luego como alcalde, posteriormente como gobernador, o como congresista, etcétera. Y no estemos improvisando candidatos, porque justamente lo que tú acabas de mencionar se da porque se improvisan candidatos. Entonces, habrán partidos políticos que están ahora buscando para las elecciones de octubre qué candidatos colocar para las alcaldías en todo el país y en las gobernaciones, y a veces no los tienen, entonces comienzan a buscar a alguien que sea una voz que se haya escuchado en alguna región, en alguna alcaldía, que se financie esa persona su campaña, y ahí donde comienzan los problemas que acabas de mencionar, porque ahí donde se enquistan estas personas que buscan prerrogativas, financian candidaturas y después vienen a pedir el vuelto. Entonces, lógicamente, eso es un problema que tenemos en el Perú y que se tiene que resolver generando partidos políticos para que el joven tenga oportunidad de postular, que inicie una carrera política como corresponde, como tienen otros países. Pero nos vamos a España, por ejemplo, entonces tú no vas a ver que un candidato a diputado o senador en España sea una persona improvisada y recogida a última hora porque no había ningún candidato en el partido para poder desempeñar esa función. Entonces, esto es lo primero que tenemos que impulsar en el Perú, de todas las corrientes políticas que tengan bien constituidos sus partidos. Claro, y sin que empeñen su voto, porque cualquier tipo de financiamiento lo único que hace es que su conciencia termine siendo comprada por quienes lo financian. Es decir, son los títeres y por lo pronto a mí no me gusta que nadie me titulite, tengo decisión propia. Pero algunas personas, lógicamente, si las financias, tienen que agachar la cabeza y arrodillarse ante quienes son realmente, o terminan siendo los súbditos, pues, de algunos, ¿no? Sobre todo ese poder, de esa mafia, de esa corrupción. Y así no se puede avanzar, pues. De esa manera no se puede avanzar en este país. Todo el mundo se queja. Entonces hay que tener, yo creo, vicealmirante Tubino, creo que debería la población tomar mayor cautela, quizás, ¿no? Con todo lo que nosotros vemos en las elecciones presidenciales, digo, de los últimos gobiernos, para que nadie se sienta afectado tampoco, pero ¿qué es lo que deberíamos esperar? ¿Cómo es que la población, vicealmirante Tubino, debería de hacer en estas próximas elecciones regionales y municipales? ¿Qué es lo que debería tomar en cuenta para elegir un buen candidato? Sí, mira, la población lo que tiene que ver es la línea, primero la línea política de esa persona, si es afín a mis intereses políticos, pero por otro lado, muy importante en todo lo que hemos conversado, es que veas si es una persona que su línea de conducta moral, ética, sus valores, son los necesarios para desempeñar la función a la cual pretende esa persona llegar. También ver los estudios que tiene, en fin, escarbar un poco el tema, no dejarse llevar por promesas. O sea, hay gente que no le da importancia a su voto y entonces a última hora
inclusive algunos irresponsables cuando están haciendo la cola para ir a votar, están ahí definiendo su voto. Yo creo que todos debemos darnos un tiempo, no podemos permitir que el Perú siga en la condición que está, y menos con los corruptos, como bien lo has mencionado. Y entonces hay que escarbar un poco antes de emitir tu voto y ver y hacerlo con seriedad, no en forma improvisada, ni menos basado en promesas que no se cumplen. Muy bien, vicealmirante Carlos Tubino Arias, le agradecemos la participación en el programa y lo comprometemos para seguir conversando sobre estos temas de la coyuntura que son tan importantes, pero que sobre todo revisten de una importante opinión como las que son las de usted. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Realmente te felicito por el programa que conduces. Como lo has mencionado, eres una distinguida abogada y también te das el tiempo para estar en los medios de comunicación, transmitir un mensaje, sobre todo a los jóvenes, que es a lo que debemos orientar en estos momentos difíciles que nos toca vivir. Muchas gracias y estoy a tu disposición. Muy buenas noches. Gracias, sembremos valores, que es lo más importante, ¿no? Enseñemos a las personas que quieran un poco a su país, que si tienen alguna ideología, algún partido político, bien, pero que comiencen a participar y que participen en las elecciones también, que participen en la vida política, que es importante porque de ahí es donde van a salir los futuros líderes de nuestro país. Son aquellos que tendremos que ser semilleros en aquellos partidos políticos. Fomentemos que los partidos políticos pues enseñen con valores y virtudes, y lo reitero, para que por más que vengan de donde vengan las tentaciones, no caigamos en la corrupción, no caigamos, porque después vienen los problemas, y los problemas solo fomentan más pobreza en nuestro país.